Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Y quizás aquí, en verdad, deberíamos tener un auxiliar. Vamos a hacer una diapositiva auxiliar. Lamentablemente estas diapositivas auxiliares no salen solamente en la grabación, no salen en el PPT, pero hagamos la auxiliar. ¿Cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener presente algunas cosas. La primera es que el BP y el BS están relacionados. ¿Ya? Justo ahora me voy a ausentar los 30 segundos que le había comentado, ¿ya? Permiso, es muy cortito. Ya, ahora sí estamos a todo motor. Ya, listo. Entonces, lo que estábamos conversando era que el BP y el BS están relacionados. La teoría elástica relaciona estas dos variables. ¿Ya? Por eso les comentaba que es muy importante que ojalá pudieran tomar un curso de sismología, el de sismología básica al menos, porque ese curso a ustedes les permite entender muchos aspectos que se ocupan de manera directa en la ingeniería civil, como por ejemplo el tema de las ondas superficiales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegaron algunos compañeros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de BP y BS están relacionados,
no es solamente eso, sino que también, ¿cierto? Nosotros vimos que habían 4 tipos de ondas. Entonces, probablemente, y eso yo se lo adelanto, el BS y BR, entendido como la onda Rayleigh, también están relacionados. ¿Ya? Ahora, si usted quiere más detalle, el BS y el BL, entendido como la onda Love, también están relacionados. Entonces, fíjese que nosotros, la sesión anterior, nosotros hablamos de la importancia del BS, porque ese detalle se puede ver en un curso como dinámica de suelo, pero la velocidad de onda de corte está relacionada con la rigidez de los suelos, y la rigidez de los suelos es un parámetro muy importante para caracterizar el comportamiento cíclico de los suelos, ¿ya? Que es lo que tenemos generalmente cuando ocurre un terremoto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros vemos estas relaciones, uno ve que estas relaciones, la teoría elástica, a través del desarrollo de las ecuaciones, ¿cierto? De cómo una onda viaja a través de un medio, qué es lo que pasa cuando se encuentra con una superficie, cómo se comporta, ¿ya? Nosotros lo que observamos es que al ver que el BS es tan importante para nosotros los geotécnicos, y al ver que está relacionado con la velocidad de onda de corte, perdón, la velocidad de onda Rayleigh y la velocidad de onda Love, uno podría decir, bueno, en verdad nosotros la velocidad de onda de corte y la velocidad P también, nosotros la estábamos midiendo a través de borehole, ¿cierto? Con el downhole, el crosshole, el borehole es el sondaje, ¿ya? A eso me refiero con borehole. Entonces, uno diría, bueno, si nosotros fuéramos capaces entonces de describir qué es lo que pasa con las ondas superficiales, estas que viajan a través de la superficie de la Tierra, quizás lo que nosotros podemos hacer es, a través de la medición de las ondas de Rayleigh, entender qué es lo que pasa con las ondas de corte. ¿Ya? Ahora bien, desde una perspectiva práctica, es mucho más fácil, ¿cierto?, tomar como referencia las ondas Rayleigh por sobre las ondas Love. Recuerden que las ondas Love lo que hacían era moverse en este plano, ¿cierto? Y lo que hacían era una especie de culebreo horizontal. La onda Rayleigh lo que hace es hacer este movimiento. Por lo tanto, desde una perspectiva práctica, es mucho más fácil tener un sensor en superficie donde uno tenga el geófono vertical. Geófonos son los equipos que miden velocidad de partícula, ¿ya? Velocidad de partícula en el terreno. A eso se le llama geófono. Es diferente a un sismógrafo, ¿no? Perdón, a un acelerómetro, ¿ya? El acelerómetro mide velocidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La idea es que nosotros midamos ondas de Rayleigh. ¿Por qué? Porque es más sencillo detectarlas que la onda Love. Entonces, ¿cuál va a ser la filosofía? La filosofía va a ser identificar la velocidad de onda Rayleigh e identificar, ¿cierto?, a partir de la velocidad de onda Rayleigh, la velocidad de onda de corte. ¿Ya? Llegó don César. Ya. En este punto me gustaría chequear de que estamos todos en la misma página con los conceptos, porque acá se va a poner aún más entretenido, pero no, eso no quiere decir que sea sencillo. ¿Ya? ¿Estamos todos en la misma página con los conceptos? ¿Cuál va, cuál va a ser la línea de pensamiento? ¿Ya? Entonces, vamos a intentar encontrar las ondas de Rayleigh, y en vista de las ondas de Rayleigh, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar las ondas de corte. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros queremos identificar la velocidad de onda de corte, no solamente queremos ese dato, sino que también queremos entender qué es lo que pasa con los estratos. Entonces ahí viene bueno, una cuarta. Vamos a poner que esta es la primera, esta es la segunda, que esta es la tercera, y que esta es la cuarta.
Y es que cuando usted tiene una onda sísmica, la longitud de onda de la onda sísmica está relacionado, ¿ya?, con el espacio en el cual esa onda influye, ¿ya? ¿A dónde queremos llegar con esto? Si nosotros tenemos la velocidad de onda de Rayleigh, al saber la velocidad de onda de Rayleigh, nosotros vamos a saber cuál es la longitud de onda de esa onda de Rayleigh, ¿cierto? Si nosotros dibujamos esto en un plano XY, ¿cierto?, horizontal, vertical, y vemos que aquí tenemos una longitud de onda, ¿ya? La velocidad de onda de Rayleigh va a estar dado por esa longitud de onda dividido en el tiempo en que esa onda se mueve, ¿ya? Ese es otro punto, muy importante. Entonces vamos a mantener acá lo escrito y vamos a agregar unas cuantas más, a ver hasta dónde llegamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos esa situación, ¿no?, si nosotros sabemos, y aquí vamos a volver a hacer este dibujito que teníamos anteriormente, si nosotros sabemos que en este espacio X, Y existe una onda de Rayleigh que va viajando por el espacio, donde esto tiene un lambda R y esto además tiene un tiempo de viaje, ¿cierto? Si nosotros sabemos que esto es para la onda Rayleigh, y nosotros sabemos que la onda Rayleigh está relacionada con la onda de corte PS, eso quiere decir que para la onda de corte también con el eje Y, ¿cierto? Esto quiere decir que la onda de corte que está relacionada también tiene una longitud de onda. Y como la longitud de onda está relacionada con la distancia o el espacio que ocupa esta onda en el material, en este caso la Tierra, en este caso la superficie, nosotros de alguna manera decimos, no es solamente la velocidad de onda, ay, perdón, moví el, ahí se va a arreglar. Dejé de compartir, parece, sí. Ya. Perdón. Ya, y esto. Ya, ahí está. Entonces, cuando nosotros tenemos una velocidad de onda, ¿cierto? Una velocidad de onda Rayleigh, nosotros vamos a poder relacionar la velocidad de onda Rayleigh, la vamos a relacionar con la velocidad de onda S, pero la longitud de onda Rayleigh, ¿con qué la vamos a poder relacionar? Lo vamos a poder relacionar de manera indirecta con la longitud de onda de la onda S, pero resulta que la onda S viaja a través de la Tierra, por lo tanto esa longitud de onda con la cual yo la estoy relacionando en el fondo es la profundidad. Llámele H, llámele Z, como usted guste llamarlo. Eso quiere decir, de aquí nos vamos a otra diapositiva, de que si yo soy capaz de detectar qué es lo que pasa, no hagamos un dibujito, no hagamos un dibujito. Funcionando esto, entonces voy a borrar directamente. Entonces, lo que ocurre acá es que digo,
Si nosotros tenemos la capacidad de definir la velocidad de onda Rayleigh y la longitud de onda de Rayleigh, nosotros lo que podemos hacer es, a partir del combo velocidad de onda de Rayleigh y longitud de onda de Rayleigh, nosotros podemos encontrar la velocidad de onda S y la profundidad en la cual se da esa velocidad de onda S. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el desafío? Si nosotros, ¿cierto? Supongamos que no tenemos o queremos ir de manera más sofisticada a obtener la velocidad de onda de corte, nosotros lo que decimos es, ok, listo, nosotros no queremos hacer sondaje, no queremos medir la velocidad de onda de corte, porque eso es una medición, ¿cierto? Medimos la velocidad de onda de corte y esa es válida para todo el estrato. Listo, ok. Y es una velocidad de onda media, obviamente, ¿no? Es una velocidad de onda media, pero si y la asociamos a todo el estrato que estamos midiendo con el sondaje. Sin embargo, si queremos ir más detallados, lo que nosotros podemos decir es, ok, vamos a invertir en vamos a tratar de tener la tecnología para hacer esto, y a partir de la medición de la onda Rayleigh vamos a obtener la velocidad de onda S. Esto se le ocurrió a alguien en el año 1950. Esta persona tenía el apellido Jones, y yo encuentro que Jones es un tipo brillante. Lo que él hizo fue brillante. Fue rústico, pero fue brillante. ¿Qué fue lo que hizo? Y este es Jones. No me recuerdo si en 1950 o 1958. Una de esas dos. Por ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Jones, cuando vio esto, lo que dijo, y aquí vamos a necesitar otra. Necesitamos harta auxiliar hoy día, parece. Vamos a poner alguna ahí, por si acaso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jones? Dijo, chuta, a ver, si nosotros nosotros no queremos hacer un sondaje. Nosotros lo que queremos hacer es determinar la velocidad de onda de corte a partir de la velocidad de onda Rayleigh. No queremos tener sondaje. Ok, listo, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que la velocidad de onda Rayleigh está relacionada con la velocidad de onda de corte y que por lo tanto la longitud de onda de la velocidad de onda Rayleigh también está relacionada con la profundidad a la cual esta velocidad de onda de corte sucede. Ya, listo, ok. Entonces el desafío es detectar la onda Rayleigh. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Y aquí van a ver por qué terminó siendo tan tedioso, y para la época en que él estaba, él era totalmente un visionario. ¿Ya? Lo que hizo, dijo, voy a tomar una fuente. Nosotros necesitamos fuente para inducir perturbación en el terreno y poder caracterizarlo, ¿no? Entonces dijo, lo que voy a tomar es que voy a tomar una fuente. Y esa fuente, nosotros sabemos que habíamos hablado, ¿no? Que cuando uno genera una perturbación, lo que hace es generar un tren de ondas. Eso quiere decir que son muchas ondas que tienen diferentes frecuencias, ¿cierto? Pero también conversamos que si uno lo que hacía era tratar de controlar la fuente, uno podía asumir, ¿cierto?, de que esta onda que generaba, la energía, si bien se desparrama, por decirlo de alguna manera, se desparrama entre todas las ondas que existen, él dice, ok, voy a asumir que esto se desparrama de una manera tal en que la mayor cantidad de energía se desparrama en el tipo de onda que yo estoy tratando de inducir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jones? Tomó una fuente, y esta fuente fue una fuente significativa y la hizo vibrar a una cierta frecuencia F. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él dijo, si yo quiero onda Rayleigh, yo lo que tengo que inducir es una perturbación tal que la mayor parte de la energía de la perturbación que yo tengo se induzca como onda Rayleigh. Entonces lo que hizo fue que agarró una maquinita, la arregló para tener un movimiento cíclico con este peso, ¿cierto? Para controlar la frecuencia, controlar el golpe, garantizar de que la mayor cantidad de energía se fuera como onda Rayleigh, y él empezó a generar esta onda Rayleigh.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que dijo, chuta, a ver, ok, listo, estoy generando la onda, Raleigh, pero ¿cómo lo hago para detectarla? Entonces, él lo que hizo fue que tomó un geófono, los que miden velocidad. Y él tomó este geófono y dijo, chuta, a ver, ¿cómo lo hago para identificarla? Entonces, tomó el geófono, él tomó el geófono, ¿cierto? Ahí está con el geófono, y se paró al lado de la fuente, ¿sí? En el minuto en que usted se para al lado de la fuente, el geófono y la fuente están así, ¿cierto? Están los dos vibrando con la misma frecuencia. Dedito arriba que se entienda ese concepto. Ya, hay poquitos deditos, pero tampoco son tan poquitos, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que él se paró al lado de la fuente y él lo que vio era que estaban los dos vibrando a la misma frecuencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él tomó el geófono y lo empezó a alejar. Y en la medida que se alejaba, él lo que empezó a ver era que las frecuencias a las cuales estaban los dos equipos vibrando, ¿cierto? Eran diferentes. Se movió ahí y esto siguió vibrando de manera diferente. Se movió ahí y esto siguió vibrando de manera diferente. Se movió ahí y esto siguió vibrando de manera diferente hasta que llegó acá. Alguien que me diga qué debería haber visto ahí. Alguien que me diga una hipótesis. ¿Qué es lo que debería haber visto ahí, Jones? Me gustaría escuchar una hipótesis. Yo sé que alguien sabe. Ustedes son lo mejor que este país tiene. Yo sé que existe alguien o varios de ustedes que saben qué es lo que pasa cuando Jones se pone ahí con ese geófono. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vio que se repitió el movimiento? ¿El movimiento de qué? El primero que vio de la onda. ¿Al lado de dónde? Él se paró al lado de la fuente, ¿no? Y vio que los dos hacían así. Se empezó a alejar y veía que vibraban así. Sin embargo, cuando llegó al punto que estamos indicando, ¿qué es lo que debería haber visto? Que volvía a comenzar el mismo ciclo de movimiento que había visto recién. O sea, que los dos vibraban al mismo tiempo. Claro, sí. Exacto. Cuando John se mueve acá, lo que ve es que el periodo de vibración de la fuente, acá el periodo de vibración del vibrador, llámele vibrador, es igual al periodo de la fuente, a la frecuencia. Cuando llega acá, nuevamente ve que la frecuencia del vibrador es la misma frecuencia de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre ambas distancias? ¿A qué corresponde? ¿A qué corresponde esa distancia? Esto es física de primer año. Longitud de la onda. Eso es la longitud de la onda. Esa es la longitud de la onda. ¿Cierto? Entonces, él tiene la longitud de la onda y él sabe el tiempo que se demora la onda en llegar a ese punto. Por lo tanto, el de acá infiere la velocidad de onda de Rayleigh. ¿Cierto? Entonces, él tiene la velocidad de onda de Rayleigh y tiene la longitud de la onda de Rayleigh. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer él con estos dos datos? Don José Guzmán, ¿qué es lo que puede hacer él con esos datos? No está don José. Rafael, Puede, ¿qué es lo que puede hacer José? o sea, puede calcular la frecuencia de ambas fuentes.
Pero con la como- velocidad de onda Rayleigh y la longitud de onda, ¿qué es lo que habíamos dicho que él podía estimar? ahí no me pillo. ¿Alguien que ayude a Velocidad de José? onda, velocidad de onda La de velocidad de corte onda y S. la profundidad. La velocidad de onda S. ¿Y qué más? La velocidad de onda S, ¿y qué más? La profundidad. La La profundidad. profundidad. La profundidad donde esa onda S ocurre. Ahora, ¿cuál era el problema de Jones? Que si él quería describir esto en profundidad y para varias profundidades, ¿cierto? Tenía que hacerlo muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si él quería hacer esto, ¿cierto? Y él quería tener una descripción de la velocidad de onda S en profundidad, ¿sí? De la velocidad de onda S en profundidad con la velocidad y la profundidad, él quería esa descripción. Él lo que tenía que hacer era tomar esta fuente y tenía que hacerla vibrar a diferentes frecuencias, a muchas frecuencias, y en particular tener que para cada frecuencia empezar a moverse. Entonces, desde una perspectiva de concepto, lo de Jones fue absolutamente visionario, pero en términos prácticos tomaba mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el método, si bien se reconoció como una genialidad, en términos prácticos, era muy difícil de implementar. Y esto pasaron aproximadamente 25 años, hasta que en el año 1980, yo me sé esta historia porque yo les había contado que yo hice mi tesis fue de 3 años y fue en onda superficial, entonces, y nosotros éramos los primeros en implementar esta metodología aquí en Chile, entonces me lo tuve que aprender todo. Me sé las historias, me sé los detalles, me lo sé todo. ¿Ya? Fue una muy bonita época de mucho estudio, sí. Stokey y Nazarian, el año 1982. 1980, 1982, por ahí. ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron, ok, la metodología de Jones es brillante, pero es difícil de aplicar. Pero ahora nosotros tenemos computadores y están los ingenieros eléctricos. Los ingenieros eléctricos saben procesar señales, ¿cierto? Entonces, quizás ya no necesitamos un vibrador y que nosotros iteremos la frecuencia del vibrador a cada rato y que haya alguien buscando la señal, ¿cierto? A diferentes distancias para relacionarlo con B sub S, sino que lo que podemos hacer es que nos paramos en la superficie y con un martillo lo que hacemos es que le pegamos un chimbazo al suelo. Y cuando nosotros sabemos que le pegamos un chimbazo al suelo, lo que se genera es un tren de ondas. ¿Cierto? Es un tren de onda. Entonces, si nosotros tenemos un tren de onda y tenemos sensores, ¿cierto? Cuando el tren de ondas pase por acá y después pase por acá, como yo sé la distancia que existe entre ambos geófonos, esa distancia va a ser una longitud de onda. La clave está en que yo tengo que identificar que la misma onda que detecto en el primer geófono sea exactamente la misma onda que detecto en el segundo. Pero yo tengo un tren de onda. Un tren de onda implica que son muchas frecuencias. Y ahí es donde viene un concepto de matemáticas aplicadas muy importante. ¿Cómo yo puedo desengranar un tren de ondas? ¿Cómo yo puedo desengranar una onda que tiene muchos contenidos de frecuencia? ¿Qué es lo que hago? Matemática aplicada, segundo año. ¿Qué es lo? ¿Un filtro? Consuelo, usted quería hacer un comentario. Sí, ocupar un filtro. Más básico que un filtro. ¿Cuál es la transformada famosísima que ocupan los eléctricos? Fourier. Más Fourier.
la transformada de Fourier. Cuando yo hago la transformada de Fourier de una onda, ¿cierto? Yo lo que hago es que desgrano la onda. Y si tengo 1000 frecuencias, Fourier lo que me permite es identificar cada una de esas 1000 frecuencias, o 2000 frecuencias, 3000 frecuencias, las que sean. Pero soy capaz de desengranar eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le aplican análisis espectral a la onda. Le aplican análisis espectral al tren de ondas y lo que dice es que gracias al análisis espectral yo soy capaz de identificar la frecuencia 1 que pasa acá, la frecuencia 2 que pasa acá. Perdón, la frecuencia 1 cuando pasa ahí de nuevo. Hay una frecuencia 2, hay una frecuencia 2, hay una frecuencia 3, hay una frecuencia 3. Y yo a través del análisis espectral lo que soy capaz de identificar toda la onda. Y como tengo la distancia entre los geófonos, yo con cada onda que soy capaz de identificar, tengo la velocidad de onda Rayleigh de la onda que está pasando. Y como tengo la velocidad de onda Rayleigh de cada una de las frecuencias, tengo la velocidad de onda S y profundidad asociada a cada una de esas ondas. Entonces es así como a través del análisis espectral soy capaz de inferir la velocidad de onda S en profundidad. ¿Ya? Pero hay un detalle. Y es que cuando yo hago eso, yo estoy trabajando con teoría elástica. Si yo relaciono la velocidad de onda S con la velocidad de onda de Rayleigh, eso es teoría elástica. ¿Cierto? Eso es teoría elástica. Eso quiere decir que es muy perfecto, es muy ideal. Y yo estoy haciendo esto en un terreno que desconozco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el resultado, ¿cierto? Nosotros aquí lo que estamos viendo es que para cada frecuencia nosotros tenemos una longitud de onda. Esa longitud de onda está dada por la distancia entre los geófonos, por lo tanto tenemos diferentes velocidades de onda S y diferentes profundidades. El resultado de eso se expresa en algo que se llaman las curvas de dispersión, en donde uno lo que obtiene es la frecuencia y la velocidad de onda de Rayleigh. Generalmente, digo generalmente porque muchas veces no es así, pero eso ya hay que profundizar un poquito más para eso. Esa curva tiene esa forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a decir, esta curva, ¿cierto? Tiene tiene una especie de equivalencia en este espacio, ¿no? Velocidad de onda de corte con profundidad. Y esto generalmente se ve así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, inicialmente, es de elasticidad. Entonces, el punto es, ok, yo tengo una velocidad de onda de Rayleigh que yo la relaciono a través de elasticidad con una velocidad de onda S y tengo una profundidad que ocurre a esa misma profundidad. Entonces el círculo no estaba completo. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos la distribución precisa. Estas son aproximaciones, porque como es teoría de elasticidad, la velocidad de onda de Rayleigh era, por decir algo, la velocidad de onda de corte es 1.1 la velocidad de onda S. ¿Ya? Perdón, la velocidad de onda S es 1.1 la velocidad de onda Rayleigh, aproximadamente. Y la profundidad a la cual se asocia esa onda Rayleigh es entre 1/3 y 1/2 de la longitud de onda Rayleigh. ¿Ya? Entonces, eso suena bastante bonito, suena bastante ideal en un medio elástico perfecto y una sola capa. El punto es que nosotros tenemos varias capas. Entonces, el círculo no estaba completo, porque esa onda de Rayleigh, esta curva que nosotros estamos viendo acá, esta que está acá,
la estamos viendo para un sistema ideal. Nosotros no estamos, esto no es muy aplicado, o sea, nos sirve, es un avance significativo con respecto a lo que Jones había hecho, pero todavía no nos sirve, si queremos ir al detalle. Entonces, aquí es donde vino una genialidad de Nazarian con Stokey. La teoría sísmica, y aquí entra Haskell, el año 1963. Haskell el año 1963 se había mandado otra genialidad. Y esa genialidad era que él dijo, ok, siempre en la Tierra trabajamos con una sola capa, decimos que la velocidad de onda Rayleigh se propaga, ¿cierto? Pero el punto es, ¿qué es lo que ocurre si yo tengo que un suelo, una onda se puede propagar en un suelo a través de una velocidad de onda 1 en un estrato H1, una velocidad de onda 2 en un estrato H2, se propaga con una velocidad de onda 3 en un estrato H3 y una velocidad de onda 4 en un estrato H4, por decir algo, y que aquí hay un semiespacio infinito. Entonces, lo que hizo Haskell es que a partir de acá, absolutamente teórico y nuevamente ocupando la teoría de elasticidad, lo que dijo es, si yo tengo un sistema de capas y en cada sistema de capas la velocidad de onda S tiene tal valor y el estrato en el que tiene tal valor es de tal profundidad, de tal dimensión, yo a partir de ese perfil, yo también puedo encontrar un perfil de velocidad de onda Rayleigh con la frecuencia. Entonces, fíjese, por un lado Stokey, ¿cierto? Por un lado Stokey había hecho todo el análisis espectral para sacar lo que es, para identificar cada una de estas ondas, con dos geófonos puestos en la misma posición, y era capaz de sacar experimentalmente, ojo, que eso es lo importante, experimentalmente él era capaz de sacar una curva de dispersión. Y por otro lado, pero con la desventaja de que el terreno él no lo conocía. Por otro lado, Haskell se había inventado un terreno. De alguna manera u otra, él lo que hizo fue inventarse un terreno. En ese minuto fue de grandes dimensiones, pero sí, ahí es donde está la genialidad, ¿no? De mezclar los dos mundos. Porque desde una perspectiva geotécnica, el estrato de suelo es nada con respecto a las dimensiones de la Tierra. Entonces, fíjense lo que tenemos. Lo que tenemos es... Tenemos un sistema experimental donde tenemos una frecuencia y tenemos una velocidad de onda Rayleigh, que está dado por la curva de dispersión, y esta es la experimental de Stokey. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos la velocidad de onda Rayleigh, que es teórica, de Haskell. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Stokey dijo, si yo soy capaz, tengo un colega, si yo soy capaz de matemáticamente, teóricamente, veamos si tenemos más auxiliares, sí. Esto fue lo que dijo Stokey. Lo que voy a hacer es que voy a iterar muchos estratos y con ese estrato voy a sacar una curva de dispersión. Voy a iterar otro estrato y voy a sacar otra curva de dispersión. Voy a sacar otro estrato, otra curva de dispersión. Otro estrato, otra curva de dispersión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Stokey con Nazarian? Lo que hicieron fue, ok, voy a tomar un computador y voy a iterar 2000 configuraciones de estratos diferentes. Esas 2000 configuraciones de estratos diferentes me van a entregar 2000
curvas de dispersión diferentes. Entonces, probablemente, si yo me doy estratos razonables, configuraciones de estratos razonables, que además tengan velocidad de onda de corte y profundidades de estratos razonables, probablemente alguna de esas curvas de dispersión teóricas que yo me hago le va a hacer el match a las curvas de dispersión experimentales. Entonces, ¿en qué se transforma el problema? El problema se transforma en y eso se le llama el problema de inversión. Y aquí está el problema de inversión, que es muy entretenido, que es la búsqueda del perfil de suelo teórico que mejor ajusta a la curva de dispersión experimental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo encuentro ese perfil teórico que tiene una curva de dispersión que encaja bien la curva de dispersión experimental que yo tengo, quiere decir que probablemente el terreno que yo tengo abajo de donde estoy haciendo mis mediciones es el terreno que efectivamente tengo. ¿Me entienden? ¿Me entiende el concepto? ¿Se entiende el concepto? Dedito arriba que sí. Entonces el problema de ondas superficiales se cambió, ¿no? Era entonces, yo lo que tenía que generar era un perfil de una curva de dispersión experimental, que la hago con mi geófono, la hago con un chimbazo, hago análisis espectral, y obtengo una curva de dispersión teórica, experimental, perdón. ¿Y qué es lo que hago después? Le digo al computador, simúlame 10.000 configuraciones de estratos con 20.000 combinaciones de, por decir algo, con 20.000 combinaciones de velocidad de onda de corte y diferentes espesores de estratos. Entonces, ¿qué es lo que hace el computador? Itera muchas combinaciones, ¿no? 3 capas, diferentes velocidades, 10 capas, diferentes velocidades, 20 capas, diferentes velocidades, ¿cierto? Y después lo que empieza a hacer es hacer un match, ¿no? Entre la curva experimental y la curva de dispersión. Ahora, eso fue en los años 80. Hoy día las técnicas de búsqueda son significativamente más sofisticadas. Ocupan Monte Carlo, ocupan algoritmo genético, inteligencia artificial. Entonces, esto se hace así. Nosotros el año 2006, en hacer esto, nos demorábamos un par de horas y lo hacíamos con la metodología de mínimos cuadrados. ¿Para qué? Porque lo que hacemos es que empezábamos a buscar cuál era el error que existía entre la curva experimental y la curva de dispersión teórica, pero es muy entretenido, ¿no? Y ahora está mucho más avanzado que en esos años. Entonces, eso que les estoy definiendo ahora es la curva, es la onda superficial. ¿Qué es lo que se hizo después de eso? Se empezó a refinar la técnica. ¿Y a qué nos referimos con refinar la técnica? Refinar el número de sensores que teníamos. Refinar la configuración. ¿Cómo ponemos los sensores? ¿Los ponemos en una línea o los ponemos en una configuración geométrica? Un cuadrado, un triángulo, un círculo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Y después refinar las técnicas de problema inverso. ¿Cómo encontramos la mejor solución? ¿Cuál es la mejor solución que aproxima, ¿cierto?, el terreno que efectivamente estamos buscando? Y la verdad es que la técnica, el día de hoy, tiene mucha tecnología, tiene grandes metodologías de aplicación, pero por sobre todo es muy efectivo, ¿ya? Y está en constante estudio, constante mejora, y es muy bonito, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, en el fondo, ahora todas las slides que quedan es súper sencillo después de que ustedes entendieron ahora todos los conceptos, de que en el fondo esto es una medición indirecta de EBS. Y ustedes lo que tienen es que ocupan cómo las ondas se distribuyen en profundidad, ¿cierto?
Ustedes entienden que una longitud de onda está involucrado con diferentes distancias dependiendo del valor de longitud de onda que ustedes tengan. Ustedes entienden de dónde vienen las curvas de dispersión. ¿Ya? Ustedes entienden que estas configuraciones son mejorables porque ahora en vez de ocupar 2 geófonos podemos ocupar muchos geófonos. ¿Entienden la teoría de Jones? En el fondo Jones es esto, ¿no? Esto es Jones. ¿Ya? Y con eso ustedes obtienen todas las expresiones. Y saben que si 2 geófonos son insuficientes, ustedes pueden ocupar más geófonos. En este caso hay 6 geófonos. Y que los 6 geófonos se pueden trabajar con análisis espectral, pero no solamente análisis espectral, pueden trabajar con otro tipo de análisis. ¿Ya? Y que esto es la curva de dispersión. ¿Ya? Ahora fíjese, esta curva de dispersión, claramente acá, bueno, no claramente, claramente para mí en este caso, nosotros estamos ahora aprendiendo esto, ¿no? La curva de dispersión va por acá. ¿Ya? La curva de dispersión va por ahí. Y los otros colores lo que hacen son resultados de la búsqueda. Resultados de la búsqueda que ajustan de mejor o peor manera, ¿cierto? La curva experimental que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Aquí, fíjense acá. Ahí ustedes, ¿qué es lo que tienen? Tienen la curva de dispersión experimental que ustedes obtienen con las diferentes soluciones factibles que empiezan a mejorar la precisión. Pero una vez que ustedes pasan de allá, ustedes lo que hacen es que estiman la distribución de la velocidad de corte en profundidad y obviamente, dado que ustedes están haciendo un trabajo estadístico de búsqueda de soluciones factibles, esto tiene un error asociado. Pero independiente de ese error asociado, ¿cierto? Ustedes lo que pueden encontrar es una distribución de velocidades en profundidad. En este caso tenemos 3 estratos. ¿Entienden? Entonces, mediciones indirectas de BSUS, y ahí entra la metodología de inversión. Busca asociar una curva de dispersión a un modelo de capa, refiere a resolver un problema no lineal, altamente no lineal. ¿Ya? La linealiza mediante la derivada en un punto. Eso ya es detalle de la metodología. Diferentes metodologías de búsqueda, tipo Monte Carlo, o búsquedas inteligentes con algoritmos genéticos, que es lo que estábamos conversando. ¿Ya? Y ahí ustedes ven cómo pueden tener diferentes perfiles de búsqueda, ¿cierto? Perfiles que ustedes van obteniendo de la búsqueda y cómo esos perfiles se van ajustando a la curva experimental que usted definió con sus equipos y el correcto procesamiento de señales que usted realiza. ¿Ya? Aquí hay más detalle, ¿sí? ¿Y cuáles son las metodologías de análisis más comunes que se ocupan hoy en día? Está el FK, el REMI, el SPAC y el SAT-W, que son metodologías que apuntan a manejar las señales para identificar la fase. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con la fase? Recuerde que las ondas tienen fase, ¿cierto? En el fondo, esto se relaciona con, ustedes tienen una velocidad angular. Cuando ustedes tienen una onda, ustedes también tienen una velocidad angular, tienen un teta punto, ¿no? Entonces, en el fondo, a partir del lambda, ¿sí? Y de la frecuencia, ustedes lo que buscan es tener la fase, ¿ya? Que ese es el parámetro que define, ¿ya? Y es con eso que se determina la velocidad de la onda. Ahora, hay muchas metodologías hoy en día. Está el REMI, está el SPAC, está el MATW. Aquí en Chile se está ocupando mucho el MATW. ¿Ya? También hay gente que ocupa el SPAC. Hay otros que también ocupan el REMI. ¿Y por qué es tan importante? Porque quieren la distribución de velocidad de corte en profundidad. ¿Por qué? Porque necesitamos ese parámetro en particular en los últimos 30 metros de profundidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con ese parámetro
tiene mucha implicancia en cómo definimos la respuesta sísmica de los depósitos de suelo en la zona más superficial de la Tierra. ¿Ya? Aquí ustedes tienen diferentes metodologías de procesamiento de las señales. Tienen el FK, el REM, el SPAC, el SAS-W y el MATS-W. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen las características. Si le permiten determinar la fase, si le permiten determinar la amplitud de la señal, si son activos o pasivos. ¿A qué se refiere con activo y pasivo? Se refiere cuando usted tiene una fuente activa es porque usted golpetea el terreno, usted le pega un chimbazo. Cuando usted tiene una fuente pasiva es que usted no tiene un martillo, no tiene una fuente. Usted lo que hace es que todo lo que está a su alrededor es una fuente. ¿Ya? Y usted trabaja con el ruido ambiental, si gusta llamarlo de alguna manera. Y con un D o 2D se refiere a simplemente si los arreglos van a ser en una línea o los arreglos van a formar una figura. Por ejemplo, un triángulo, un círculo. ¿Ya? Un pentágono también. ¿Ya? También se ocupa. Veamos un videíto. Veamos un videíto. Multi-channel analysis for surface waves, or MSW. Perdón. Es súper sensible este. Multi-channel analysis of surface waves, or MSW, is a non-destructive seismic surface method that is used for subsurface characterization using shear wave velocities. In this video, we demonstrate the acquisition of Ahí están los MSW equipos. data. Esos son los equipos de adquisición de datos y de The procesamiento de MSW datos. data are typically acquired with engineering seismograph and low-frequency, vertically polarized geophones arranged at regularly spaced intervals. The number of geophones and geophone spacing control the investigation depth and El número de resolution of the sensores. data. Recuerde, si usted tiene más sensores, puede tener un arreglo más largo. Si usted tiene un arreglo más largo, usted puede llegar a profundidades mayores. Ahí están los sensores. Los sensores pueden ser verticales The o total length of the triaxiales. geophone spread is directly related to the longest wavelength of the surface waves, which in turn determines the maximum depth of investigation. The receiver geophone spacing is related to the shortest wavelength and therefore determines the shallowest resolvable depth of investigation. In general, the longer the array, the greater the investigation depth is, and the smaller the geophone spacing, the higher data resolution is. 24 or more geophones are typically used to acquire MSW data. Evenly spaced geophones via a seismic cable are connected to the seismograph, an instrument that records seismic field data. The seismograph is powered by a regular 12-volt car battery and controlled by a laptop. For a seismic source, a sledgehammer is most commonly used to create an impact on the ground. A solid aluminum plate is typically used as a coupling device against which the hammer impact is applied. To achieve greater depth, a more powerful impact source can be utilized, such as wave drop source. The wave drop source can also maximize service speed for large-scale service that require a large number of impacts. The source is separated from the first receiver by an offset distance. The offset distance is typically 20% of the array length, however, can be site-specific. Prior to the field test,
Data acquisition parameters such as source offset, geophone spacing, acoustic source type, and trigger type must be selected. Sampling rate of 1 millisecond is most commonly used in MSW surveys. The total recording time of 1 second is usually used for the impulsive seismic source MSW surveys. MSW data are normally acquired by a two-person crew. When the acoustic source is discharged, the trigger attached to the sledgehammer initiates the seismic record and notifies the seismograph that the survey has begun. The operator evaluates the acquired data quality and gives the signal to the second crew member to proceed or check the geophone connections if necessary. After acceptance of the sounding, additional readings can be collected in the same location for the purpose of stacking records. Stacking is used to improve the data quality and generally used in noisy environments. Ahí está ese es un muy buen video que habla sobre las ondas superficiales. Ojalá lo puedan volver a ver. ¿Ya? Y bueno, esa es la metodología en general de las ondas superficiales. Ahora, hay otra, como gravimetría. La gravimetría, ¿para qué le sirve? Le sirve muchas veces para entender qué es lo que pasa con la distribución del fondo de la roca, ¿no? Habíamos hablado de la geofísica la geofísica de refracción, ¿ya? Pero también hay otras metodologías, como por ejemplo la gravimetría. Considera que la distribución de la masa de la Tierra es no homogénea. La gravedad varía entre diferentes ubicaciones y las interpretaciones de esas variaciones se correlacionan con algún tipo de material, ¿no? La gravedad actúa sobre nosotros, sobre cualquier objeto con masa, ¿no? Por lo tanto, la gravedad también se expresa, ¿ya? Dependiendo del material del cuerpo que atrae, ¿ya? Entonces, interpretaciones correlacionadas a través de los materiales, pero por supuesto. Entonces, variaciones permiten interpretar el subsuelo, ¿ya? Entonces, la localización de yacimientos minerales, por ejemplo, la detección de cavidades, la identificación de horizontes en el subsuelo, ¿ya? También se ocupa resistividad eléctrica. Súper importante la resistividad eléctrica cuando usted tiene sales, por ejemplo. Entonces, el suelo es transmisor de corriente, el suelo presenta resistencia eléctrica, se induce corriente en el suelo, y estas resistencias generan mapas de isoresistividad eléctrica, ¿ya? Suelos con mayor resistencia presentan mayor dureza, mayor resistencia eléctrica, ¿ya? Muy útiles para identificar agua, para definir los límites de los acuíferos, para encontrar unidades litológicas, para la detección de cavidades en terreno también, y para también ciertas características del terreno. Ahí hay un perfil de resistividad eléctrica, por ejemplo. Y fíjense que estamos llegando al final ya de todo lo que es caracterización. Vimos ensayos destructivos, ensayos no destructivos, vimos cuáles son las características más importantes, ¿cierto? En este contexto para lo que es la caracterización de los suelos. Entonces, el punto es que, ¿qué hacemos con toda esta información ahora? Nosotros tenemos ensayos de laboratorio, tenemos ensayos geofísicos, tenemos ensayos... ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos el SPT, tenemos las ondas superficiales, ¿cierto? Y nosotros habíamos hablado que con los sondajes nosotros le dábamos sentido espacial a esto, pero no teníamos propiedades asignadas. Con todos los ensayos que hemos visto ahora sí podemos asignar propiedades, por lo tanto, ¿qué hacemos? Hacemos ensayo. A los ensayos, con los ensayos hacemos caracterización del terreno, y con esta caracterización del terreno le damos un contexto espacial a todo lo que tenemos. Ya no tenemos solamente una descripción geométrica, sino que tenemos una descripción físico-geométrica del subsuelo que tenemos bajo el proyecto que estamos desarrollando. Esto que estamos haciendo es importantísimo, ¿ya? ¿Y por qué se los digo? Porque en general existe una propensión, ¿ya?, a ahorrarse plata en caracterización geotécnica. Siempre le van a tender a cortar el presupuesto de caracterización geotécnica. Por más cara
por más caro que sea una caracterización geotécnica, ¿cómo lo digo? Por muy caro que sea una caracterización geotécnica, el beneficio de conocer bien su terreno es infinitamente superior, pero por sobre todo, es significativamente el monto, el costo, es significativamente inferior a la plata que usted va a tener que pagar de vuelta si es que le queda una embarrada, que ojalá nunca le suceda. ¿Ya? Creo que con eso estamos listos para terminar nuestra clase. Con eso estamos listos para terminar lo que es caracterización geotécnica y empezar con fundaciones. Lo que queda de esto es simplemente notas y información referencial que complementa de buena manera lo que hemos visto en estas primeras 13 clases del curso. ¿Ya? O sea, como se pueden dar cuenta, esta es probablemente lo más importante de todo proyecto geotécnico, la caracterización geotécnica. Si usted no hace una buena caracterización geotécnica, no tiene cómo hacer un buen proyecto geotécnico, ¿ya? Porque quiere decir que desde las bases de su proyecto, usted está caracterizando otra cosa que efectivamente no es real, ¿ya? Entonces, lo que usted necesita es hacer una muy buena caracterización geotécnica. Una muy buena caracterización geotécnica es la base para que su proyecto geotécnico sea exitoso. Si usted no hace una buena prospección geotécnica, el riesgo es mucho, ¿ya? Obviamente ese riesgo cambia dependiendo de la estructura, cambia dependiendo de lo crítico que puede ser la estructura. Pero en general, el costo de hacer la caracterización geotécnica bien es significativamente menor al costo de tener que reparar o tener que indemnizar. ¿Ya? Así que con eso me despido. Si no hay más dudas, aquí dejamos de grabar. Profe, yo tengo una duda. Y Sobre el control del juez, Ujú. en particular, ¿va a ser como muy del estilo del auxiliar? ¿O no, ¿Qué más? no lo tengo claro todavía, César. En general, mis controles no coinciden con los auxiliares. Para que lo tenga en consideración. Las auxiliares son referenciales solamente. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. Si no hay más dudas, consultas, espero a que se desconecten. Muchas gracias por haber venido hoy día, estuvo muy entretenido y esta entretención va a seguir durante el resto del semestre. Así que eso, muchas gracias a todos por venir, que estén muy bien. Nos vemos el día jueves para el control. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Que esté bien, cuídese. Profe. Chao, profe. Chao, chao.